Pero hasta aquí quedarían opuestas otra vez la explicación estructural y la interpretación entendida como apropiación. Sin embargo, Riquet intentará reconciliarlas, planteando que cada una de las actitudes remite a la otra por rasgos que le son propios. En primer lugar, considera el análisis estructural, es decir, la explicación, como una etapa necesaria entre la interpretación ingenua y una interpretación crítica, entre una interpretación de superficie y una interpretación profunda. Esto puede observarse, por ejemplo, en los mitos, en los que por debajo del relato aparecen preguntas significativas. De esta forma, se hace posible situar la explicación y la interpretación en un único árbol genérico e integrar las actitudes opuestas de explicación y comprensión de una concepción global de la lectura como recuperación de sentido. Pero aún así, la propuesta del autor no está aún completa, dado que él mismo reconoce que hasta aquí trabajó con un concepto de interpretación muy subjetivo, es decir, interpretar significa apropiarse de la expresión del texto, lo que lo hace permanecer en el ámbito del comprender cristiano. Es así que Riquet introduce una nueva aclaración, planteando que la intención del texto no es la intención del autor, su vivencia como escritor, sino lo que quiere el texto, lo que quiere decir para que obedece su exhortación. Así, explicar es extraer la estructura, es decir, las relaciones internas de dependencia que constituyen la estática del texto, e interpretar es tomar el camino del pensamiento que abre el texto, tomar su dirección. Corrige entonces el concepto de interpretación subjetiva como acto sobre el texto para pasar al concepto de interpretación objetiva que sería el acto del texto, interno al texto, donde el objetivo es el texto mismo. Interpretar es ponerse en el sentido, en la dirección del texto, sostenida por el texto, por lo que según el autor estamos en condiciones de despsicologizar la interpretación y de referir al trabajo mismo que hace el texto. La apropiación tiene entonces su arbitrariedad, es decir, de la hermenéutica y su decir del texto. Así, la elaboración de la lectura se oponen y se reconcilian determinadamente en la explicación y la interpretación. Bueno, como consideraciones finales, pensamos ya para concluir, podría decirse que si se realiza una primera lectura de lo planteado por Riquet, su propuesta conduce a algunas preguntas. ¿Es posible despsicologizar la interpretación? Y si fuera así, la dirección que señalaría el texto sería la misma para todos los lectores. ¿No conduciría esta propuesta al logramiento de la subjetividad de cada lector? ¿No constituiría esta afirmación una contradicción lógica? Sin embargo, no es esto lo que plantea el autor cuando introduce la noción de semántica profunda, es decir, la obligación de la interpretación y la apropiación en el extremo del arte hermenéutico. Dice Riquet, la idea de interpretación comprendida como apropiación no queda por ello eliminada, solo queda remitida al término del proceso. Está en el extremo del arte hermenéutico, es el último pilar del puente, el anclaje del arte al suelo de lo bíblico. En esta línea podría pensarse que todo el esfuerzo de Riquet para alejarse de la propuesta cristiana